Padres expulsan a su hija de 13 años de casa tras descubrir que estaba embarazada. Años después, ella regresa y deja a todos impactados. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. En el pintoresco barrio de Gracia en Barcelona, donde las calles estrechas serpentean entre edificios modernistas y las plazas cobran vida con el bullicio de los cafés, vivía Núria Rovira Fortuny, una jovencita de 13 años que destacaba por su dedicación a los estudios y su naturaleza tranquila. Su vida transcurría entre las antiguas paredes de un piso familiar en la Travesera de Gracia, donde residía con sus padres, Guillem y Mercè, conocidos en el vecindario por mantener firmes valores tradicionales catalanes. La rutina diaria de Núria era tan estructurada como las baldosas hexagonales que pavimentaban las aceras de l'Eixample. Cada mañana caminaba hasta el instituto, donde sus profesores la consideraban una alumna ejemplar. Las tardes las pasaba estudiando en la biblioteca del barrio o ayudando en la panadería familiar, un negocio que sus padres habían heredado de los abuelos y que se había convertido en un punto de encuentro para los vecinos que buscaban el mejor pa amb tomàquet de la zona. Sin embargo, bajo la aparente normalidad de su vida, Núria guardaba un secreto que amenazaba con destruir la estabilidad de su mundo perfectamente ordenado. Las náuseas matutinas que había estado experimentando durante las últimas semanas no eran, como había querido creer, producto del estrés por los exámenes finales. La realidad era mucho más compleja y aterradora para una niña de su edad. Una tarde de primavera, mientras las calles se llenaban del aroma de las flores de los naranjos, Núria se encontró sentada en el suelo del baño de su habitación, sosteniendo entre sus manos temblorosas una prueba de embarazo. El pequeño objeto de plástico, con sus dos líneas rosadas claramente visibles, parecía burlarse de ella y de todo lo que su familia representaba. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas, mientras su mente intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los recuerdos de aquella noche en la festa major del barrio, cuando se dejó llevar por la emoción del momento con Paul, un chico 2 años mayor que ella, ahora volvían para atormentarla. Había sido un error, un momento de debilidad que ahora amenazaba con cambiar el curso de su vida para siempre. Guillem y Mercè Rovira eran respetados en toda la comunidad, no solo por su panadería, sino por sus firmes convicciones morales y su participación activa en la parroquia de Santa María de Gracia. ¿Cómo reaccionarían al descubrir que su única hija, su pequeña princesa, estaba embarazada? La vergüenza y el miedo se apoderaron de Núria mientras imaginaba la decepción en los ojos de sus padres. Durante días, Núria intentó mantener la compostura, asistiendo a clases como si nada hubiera cambiado, ayudando en la panadería con una sonrisa forzada, mientras por dentro su mundo se desmoronaba. Cada mañana al despertar, rezaba para que todo fuera una pesadilla, pero la realidad la golpeaba con más fuerza cuando las náuseas aparecían. La tensión en casa comenzó a ser palpable. Mercè notaba algo diferente en su hija. Sus silencios prolongados, la falta de apetito, las ojeras que ninguna cantidad de sueño parecía poder borrar. Guillem, absorto en el trabajo y en sus responsabilidades como presidente de la Asociación de Comerciantes del barrio, apenas percibía estos cambios, pero incluso él comenzaba a notar que algo no estaba bien. Una tarde, mientras Núria estaba en la biblioteca, Mercè decidió ordenar la habitación de su hija. Fue entonces cuando lo encontró, escondido en el fondo de un cajón, la prueba de embarazo que Núria había intentado ocultar desesperadamente. El mundo pareció detenerse en ese instante. El sol que entraba por la ventana, iluminando las fotografías familiares en las paredes, ahora parecía proyectar sombras amenazadoras sobre todo lo que los Rovira habían construido. La noticia cayó como una bomba en el hogar de los Rovira. Guillem, al enterarse, pasó de la incredulidad a la ira en cuestión de segundos. Las paredes del piso familiar, testigos silenciosos de tantos momentos felices, ahora resonaban con gritos y reproches. Mercè, dividida entre su papel de madre y las expectativas de su entorno social, permanecía en un estado de shock,
incapaz de procesar cómo su hija perfecta había podido causar tal deshonra a la familia. Para Nuria, las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Las palabras de su padre resonaban en sus oídos. «Has traído la vergüenza a esta casa». Su madre, quien siempre había sido su confidente, ahora la miraba como si fuera una extraña. El peso de la decepción familiar era casi insoportable, pero lo peor estaba por venir. La noche había caído sobre Barcelona y las luces de las farolas proyectaban sombras alargadas sobre las calles vacías del barrio de Gracia. Nuria caminaba sin rumbo, con una pequeña mochila que contenía lo poco que había podido recoger antes de que su padre la echara de casa. Las palabras «no puedes quedarte aquí» seguían resonando en su cabeza mientras sus pies la llevaban automáticamente por las calles que también conocía. El frío de la noche se colaba por su fina chaqueta mientras vagaba por las plazas que tantas veces había recorrido con alegría. La Plaza del Diamant, normalmente llena de vida y risas, ahora parecía un lugar desolado y hostil. Sus pasos la llevaron hasta la iglesia de Santa María de Gracia, donde había sido bautizada y donde cada domingo se sentaba con sus padres en el mismo banco de madera. Fue allí donde la encontró la germana Montserrat, una monja de avanzada edad que dedicaba su vida a ayudar a los necesitados del barrio. La anciana, con sus ojos sabios y compasivos, reconoció inmediatamente el dolor en el rostro de la joven. Sin hacer preguntas incómodas, la condujo al interior de la iglesia, donde el padre Ramón, conocido en todo el barrio por su bondad y comprensión, se encontraba preparando la misa del día siguiente. «Vine cap aquí, bonica», dijo la germana Montserrat con voz suave, utilizando el catalán que hacía sentir a Nuria como en casa. La llevó hasta la pequeña sala parroquial, donde el calor de una estufa y una taza de té caliente comenzaron a desentumecer sus músculos congelados. Poco a poco, entre lágrimas y sollozos, Nuria comenzó a contar su historia. El padre Ramón y la germana Montserrat escucharon sin juzgar, ofreciendo el tipo de comprensión y apoyo que Nuria tanto necesitaba en ese momento. «La vida es un regalo sagrado», dijo el padre Ramón con voz serena, «y cada situación, por difícil que parezca, trae consigo una oportunidad de crecimiento y aprendizaje». La germana Montserrat, quien había dedicado décadas de su vida a ayudar a jóvenes en situaciones similares, sabía exactamente qué hacer. Conocía un centro de acogida para madres jóvenes en el barrio del Born, dirigido por las Hermanas de la Caridad, donde Nuria podría encontrar no solo un techo sobre su cabeza, sino también el apoyo necesario para continuar con sus estudios y prepararse para la maternidad. Aquella noche, Nuria durmió en una pequeña habitación junto a la iglesia, mientras la germana Montserrat hacía llamadas y organizaba su traslado al centro. Por primera vez desde que había descubierto su embarazo, Nuria sintió que no estaba completamente sola. La mañana siguiente trajo consigo un rayo de esperanza. La hermana Clara, directora del centro de acogida, llegó temprano para conocer a Nuria. Era una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos que reflejaban años de experiencia ayudando a personas en situaciones difíciles. «En nuestro centro», explicó, «no solo encontrarás un lugar seguro para vivir, sino también la oportunidad de continuar tus estudios y aprender habilidades que te ayudarán a construir un futuro para ti y tu bebé». Antes de partir hacia su nuevo hogar temporal, Nuria escribió una carta para sus padres, que el padre Ramón prometió entregar personalmente. En ella, expresaba su dolor por haberlos decepcionado, pero también su determinación de seguir adelante y demostrar que podía ser una buena madre, a pesar de su juventud. El centro de acogida resultó ser un edificio antiguo, pero bien mantenido, con patios interiores típicos del Born y ventanas que dejaban entrar la luz del Mediterráneo. Allí, Nuria conoció a otras jóvenes que, como ella, luchaban por construir un futuro mejor para ellas y sus hijos. Entre ellas estaba Laia, una chica de 16 años que se había convertido en el pilar del centro, con su optimismo inquebrantable y su habilidad para hacer reír a todas incluso en los momentos más difíciles. «Aquí somos como una familia», le dijo a Nuria mientras la ayudaba a instalarse en su habitación.
Nos apoyamos mutuamente y celebramos cada pequeño triunfo. Las semanas siguientes fueron un periodo de adaptación. Nuria retomó sus estudios a distancia, gracias a un programa especial que el centro había establecido con varios institutos de la ciudad. También comenzó a asistir a talleres de preparación para el parto y clases de habilidades prácticas, desde cocina hasta gestión financiera básica. La hermana Clara resultó ser no solo una directora eficiente, sino también una mentora invaluable. Cada tarde después de las clases, se sentaba con Nuria en el pequeño jardín del centro, compartiendo historias de otras jóvenes que habían pasado por situaciones similares y habían logrado salir adelante. La vida a veces nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, le decía, pero son precisamente esas pruebas las que nos hacen más fuertes. Los primeros días en el centro de acogida del Born fueron un periodo de adaptación para Nuria. El edificio, con su arquitectura típica del casco antiguo de Barcelona, albergaba historias similares a la suya, jóvenes que buscaban reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza. La hermana Clara se había asegurado de que tuviera todo lo necesario, desde ropa hasta materiales escolares para continuar sus estudios. Las mañanas comenzaban temprano en el centro. Nuria se adaptó rápidamente a la rutina, clases en línea durante la mañana, talleres de desarrollo personal por la tarde y sesiones de preparación para la maternidad al atardecer. El programa estaba diseñado para que las jóvenes residentes no solo sobrevivieran a su situación actual, sino que desarrollaran habilidades que les permitieran construir un futuro independiente. Entre las residentes del centro, Laia se convirtió rápidamente en su mejor amiga y apoyo más cercano. Un año mayor que Nuria y con una pequeña de 3 meses llamada Emma, Laia había llegado al centro en circunstancias similares. Su fortaleza y optimismo inquebrantable se convirtieron en un faro de esperanza para Nuria durante los momentos más difíciles. La hermana Clara, notando el interés de Nuria por la cocina, la animó a participar en los talleres de preparación de alimentos que el centro organizaba en colaboración con restaurantes locales. Fue durante uno de estos talleres donde conoció a la chef Alba Puigdemont, una reconocida pastelera que ocasionalmente ofrecía clases voluntarias a las residentes. La chef Alba quedó impresionada por la intuición natural de Nuria para la repostería. «Tienes manos de pastelera», le dijo un día, mientras observaba cómo la joven decoraba con precisión natural un pastel de chocolate. Este comentario despertó en Nuria recuerdos de las mañanas pasadas en la panadería familiar, observando a su madre preparar las tradicionales cocas y pasteles. Las visitas regulares de la germana Montserrat traían noticias del barrio de Gracia. Aunque sus padres mantenían su postura distante, la anciana monja notaba pequeños cambios en sus actitudes. Merce había comenzado a preguntar discretamente por el bienestar de su hija, y Guillem ya no reaccionaba con enojo cuando alguien mencionaba el nombre de Nuria en la panadería. El embarazo avanzaba sin complicaciones. Las visitas al hospital de Sant Pau se convirtieron en momentos de conexión especial con su bebé. La doctora Roig, una ginecóloga maternal que había visto casos similares, se aseguraba de que Nuria recibiera no solo atención médica, sino también el apoyo emocional necesario durante esta etapa. Los fines de semana en el centro estaban dedicados a actividades recreativas y de desarrollo personal. Nuria encontró consuelo especial en los talleres de arte-terapia, donde podía expresar sus emociones a través de la pintura y el dibujo. Sus obras, llenas de colores vibrantes y motivos relacionados con la panadería, reflejaban tanto su dolor como su esperanza en el futuro. Una tarde, mientras practicaba recetas en la cocina del centro, Nuria tuvo una epifanía. La pastelería podría ser más que un pasatiempo. Podría convertirse en su camino hacia la independencia. Con el apoyo de la hermana Clara, comenzó a investigar programas de formación profesional en repostería que pudiera combinar con su situación actual. La chef Alba, al enterarse de los planes de Nuria, se ofreció como mentora. «La pastelería no es solo un oficio», le explicó. «Es un arte que requiere precisión, creatividad y, sobre todo, amor por lo que haces». Estas palabras resonaron profundamente en Nuria, quien comenzó a ver su futuro con nuevos ojos.
Las noches en el centro eran momentos de reflexión. Desde la ventana de su habitación, Nuria podía ver las luces de Barcelona brillando como estrellas terrenales. En esos momentos de soledad, hablaba con su bebé no nacido, compartiendo sus sueños y promesas de un futuro mejor. La ciudad, que una vez le había parecido un lugar hostil, comenzaba a mostrarle su cara más acogedora. El nacimiento de Marc llegó con los primeros rayos del sol de una mañana de primavera. El Hospital de Sant Pau, con sus pasillos decorados con azulejos modernistas, fue testigo de cómo Nuria, con apenas 14 años, enfrentaba uno de los momentos más importantes de su vida con una madurez sorprendente. Laia estuvo a su lado durante todo el proceso, junto con la hermana Clara, proporcionando el apoyo familiar que sus padres, aún ausentes, no podían dar. Los primeros días con Marc fueron un torbellino de emociones y aprendizajes. El pequeño, con sus ojos azules y su pelo oscuro, se convirtió instantáneamente en el centro del universo de Nuria. Las noches en vela y los desafíos de la maternidad temprana fueron suavizados por el apoyo incondicional del personal del centro y las otras madres residentes, que se turnaban para ayudarla mientras ella se recuperaba. Siguiendo el consejo de la chef Alba, Nuria comenzó a organizar su nueva vida alrededor de sus dos grandes amores, su hijo y la repostería. El centro de acogida le permitió adaptar sus horarios para poder combinar el cuidado de Marc con sus prácticas en la pastelería. Las mañanas las dedicaba a trabajar en la cocina, mientras Marc era cuidado en la guardería del centro, y las tardes las pasaba con su hijo, creando un vínculo que se fortalecía día a día. La pastelería de la chef Alba, situada en el elegante Passeig de Gracia, se convirtió en su segundo hogar. Allí, Nuria no era la madre adolescente que había escandalizado a su familia, sino una prometedora pastelera cuyas creaciones comenzaban a ganar reconocimiento entre los clientes más exigentes. Sus pasteles, que mezclaban sabores tradicionales catalanes con presentaciones modernas, pronto se convirtieron en los favoritos de la clientela. A medida que Marc crecía, Nuria también florecía en su papel de madre y profesional. Los ingresos de su trabajo en la pastelería, aunque modestos, le permitieron comenzar a ahorrar para el futuro. La hermana Clara la ayudó a gestionar sus finanzas sabiamente, enseñándole la importancia de la independencia económica. En casa, Marc se desarrollaba como un niño alegre y curioso. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, cada pequeño logro, era celebrado por la comunidad del centro como si fuera una victoria colectiva. El pequeño se convirtió en el favorito de todos, especialmente de la germana Montserrat, quien lo visitaba regularmente trayendo noticias discretas sobre sus abuelos. Fue durante uno de estos momentos cotidianos, mientras Nuria preparaba el desayuno para Marc, cuando recibió la noticia que cambiaría el curso de su historia. La chef Alba le ofreció un puesto permanente en su pastelería, junto con la oportunidad de participar en un programa de formación avanzada en el prestigioso Instituto de Pastelería de Barcelona. Esta oportunidad marcó el comienzo de una nueva etapa. Con el apoyo del centro y sus ahorros, Nuria pudo alquilar un pequeño apartamento en el barrio del Born, cerca de su trabajo y de la guardería de Marc. El día que recogió las llaves de su nuevo hogar, sintió que finalmente estaba cumpliendo la promesa que se había hecho a sí misma y a su hijo: construir una vida digna y estable para ambos. La decoración del apartamento se convirtió en un proyecto comunitario. Laia, quien también había logrado independizarse, la ayudó a pintar las paredes y organizar los muebles donados por el centro. Las hermanas contribuyeron con pequeños detalles que hicieron del espacio un verdadero hogar. Cortinas hechas a mano, plantas para el balcón y una cocina completamente equipada donde Nuria podía experimentar con nuevas recetas. En su nuevo hogar, Nuria estableció rutinas que equilibraban su vida familiar y profesional. Las mañanas comenzaban temprano, preparando a Marc para la guardería antes de dirigirse a la pastelería. Las tardes las dedicaba exclusivamente a su hijo, parques, juegos y siempre un momento especial para hornear juntos galletas o magdalenas, transmitiendo a Marc su pasión por la repostería. Los fines de semana, madre e hijo exploraban su ciudad,
Visitaban el parque de la Ciutadella, donde Marc podía correr libremente, mientras Nuria observaba los cambios de las estaciones en los árboles centenarios. Estos momentos de paz le permitían reflexionar sobre su viaje desde aquella noche terrible, cuando fue expulsada de su casa, hasta la mujer independiente y capaz en la que se había convertido. La vida de Nuria había encontrado su equilibrio en Barcelona. A sus 19 años, se había convertido en una de las pasteleras más prometedoras de la ciudad, y su pequeño Marc, ahora con 5 años, era un niño vivaz que llenaba de alegría cada rincón de su apartamento en el Born. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado que removería las aguas tranquilas de su existencia. Una mañana de otoño, mientras preparaba uno de sus famosos pasteles de manzana en la pastelería, recibió una llamada de la germana Montserrat. La voz de la anciana sonaba más grave de lo habitual. «Nuria, hija mía, tu madre está enferma. Tu padre ha estado preguntando por ti en la parroquia». La noticia cayó como un rayo en un día despejado, revolviendo emociones que Nuria creía haber superado. Mercè, su madre, había sido diagnosticada con una enfermedad que requería tratamiento inmediato. La noticia llegaba a través del padre Ramón, quien había mantenido un discreto contacto con la familia Rovira durante todos estos años. Según él, la enfermedad había cambiado profundamente a sus padres, especialmente a Guillem, quien ya no era el hombre inflexible de antaño. Durante días, Nuria luchó con sentimientos encontrados. Las noches se volvieron más largas mientras contemplaba las luces del puerto desde su balcón, recordando los momentos felices de su infancia en la panadería familiar. Marc, con la intuición propia de los niños, notaba la preocupación en el rostro de su madre y la abrazaba con más fuerza durante sus sesiones de horneado conjunto. La chef Alba, que se había convertido en una mentora y amiga a lo largo de los años, la animó a enfrentar su pasado. «Las heridas que no se curan pueden envenenar el alma», le dijo una tarde mientras cerraban la pastelería. Además, Marc tiene derecho a conocer sus raíces. Estas palabras resonaron profundamente en Nuria, quien comenzó a considerar la posibilidad de un reencuentro. La decisión final llegó una tarde, mientras observaba a Marc jugar en el parque de la Ciutadella. El pequeño había construido un castillo de arena y llamaba emocionado a otros niños para que se unieran a su juego. Su capacidad natural para perdonar y acoger a otros tocó una fibra sensible en el corazón de Nuria. ¿No merecían sus padres, a pesar de todo, una oportunidad de conocer a este niño maravilloso? Con el apoyo de Laia, quien se había convertido en su familia elegida, Nuria comenzó a planear su regreso al barrio de Gracia. Primero una visita corta, solo para evaluar la situación. La chef Alba le dio algunos días libres y la hermana Clara se ofreció a acompañarla en este difícil viaje de regreso al pasado. El día antes de la visita, Nuria preparó a Marc para conocer a sus abuelos. Con palabras sencillas pero honestas, le explicó por qué nunca los había visto antes. «A veces, mi amor, los adultos cometen errores», le dijo mientras horneaban juntos las galletas favoritas del niño. «Pero el amor verdadero puede ayudarnos a perdonar y a crear nuevos comienzos». La mañana del reencuentro, Nuria vistió a Marc con su conjunto favorito, un pequeño delantal de chef que ella misma había mandado hacer para él. Mientras caminaban por las calles empedradas de Gracia, cada paso la acercaba a su antiguo hogar, a la panadería donde había crecido, a los recuerdos que había intentado mantener a raya durante tantos años. El aroma familiar del pan recién horneado la golpeó antes incluso de doblar la esquina. La panadería Rovira seguía allí, con su fachada modernista y sus escaparates llenos de dulces tradicionales catalanes. A través del cristal pudo ver a su padre, ahora con el pelo completamente blanco, atendiendo a los clientes con la misma dedicación de siempre. Marc apretó su mano con fuerza mientras se acercaban a la puerta. El sonido de la campana al entrar fue como un eco del pasado, deteniendo el tiempo por un instante. Guillem levantó la vista del mostrador y sus ojos, ahora más suaves y cansados, se encontraron con los de su hija. El silencio que siguió parecía contener todos los años de ausencia, todas las palabras no dichas, todos los momentos perdidos. El reencuentro en la panadería Rovira
Fue un momento cargado de emociones contenidas. Guillem, paralizado detrás del mostrador, parecía haber envejecido décadas en los últimos años. Sus manos, cubiertas de harina como siempre, temblaban ligeramente, mientras intentaba procesar la imagen de su hija, ahora convertida en una mujer, y el pequeño que se aferraba a su mano. «Bon día, pare», susurró Nuria, rompiendo el silencio con las palabras en catalán que tantas veces había pronunciado en esa misma tienda. La voz de Marc, clara y curiosa, siguió a la de su madre. «¿Eres mi Abby?». Esta simple pregunta, llena de inocencia infantil, fue como una llave que abrió las compuertas de la emoción contenida. Guillem rodeó el mostrador con pasos vacilantes. Sus ojos, húmedos por las lágrimas contenidas, estudiaban cada detalle del rostro de su nieto, buscando en él los rasgos familiares. «Sí, soy tú, Abby», respondió con voz quebrada, arrodillándose para quedar a la altura del niño. Marc, con la naturalidad propia de su edad, extendió su pequeña mano para tocar la mejilla de su abuelo, limpiando una lágrima que se había escapado. El sonido de pasos en la escalera que conducía al piso superior anunció la llegada de Mercé. Su figura, más delgada y frágil que en los recuerdos de Nuria, se detuvo en el último escalón. La enfermedad había dejado sus marcas visibles, pero sus ojos conservaban el mismo brillo intenso que Nuria recordaba de su infancia. El encuentro entre madre e hija fue un momento de profunda intensidad emocional. Sin palabras, Mercé bajó los últimos escalones y envolvió a Nuria en un abrazo que intentaba compensar años de ausencia. Las lágrimas fluían libremente mientras Marc observaba la escena con una mezcla de curiosidad y emoción. «Tienes un hijo precioso», susurró Mercé entre sollozos, separándose ligeramente para mirar mejor a su nieto. Marc, quien había heredado la sonrisa luminosa de Nuria, respondió mostrando orgulloso su pequeño delantal de chef. «Mamá y yo hacemos pasteles juntos», anunció con la seriedad que solo un niño de 5 años puede imprimir a sus palabras. La mención de la repostería provocó una sonrisa nostálgica en Mercé. «Tu madre siempre fue la mejor ayudante en la panadería», comentó, dirigiéndose a Marc pero mirando a Nuria. «Ahora ella hace los mejores pasteles de Barcelona», añadió Guillem, quien había estado escuchando las noticias sobre los éxitos de su hija a través del padre Ramón. La conversación se trasladó al piso superior, donde los recuerdos de la infancia de Nuria permanecían intactos en cada rincón. Mientras Marc exploraba fascinado las fotografías familiares que decoraban las paredes, sus abuelos escuchaban con atención la historia de los últimos años, el apoyo del centro de acogida, el nacimiento de Marc, los estudios de repostería, los éxitos en la pastelería. Mercé, entre sorbos de té, compartió detalles sobre su enfermedad. El diagnóstico había sido un despertar, una llamada de atención que les había hecho replantearse muchas cosas. «El tiempo es muy sabio», reflexionó, «pero también puede ser muy cruel cuando lo desperdicias en el orgullo y los prejuicios». La tarde avanzaba mientras la familia intentaba reconstruir los puentes rotos del pasado. Marc se había ganado instantáneamente el corazón de sus abuelos con su curiosidad y su dulzura. Guillem lo llevó a la cocina de la panadería, enseñándole los secretos del oficio familiar que había pasado de generación en generación. «¿Sabes?», dijo Guillem mientras ayudaba a Marc a amasar su primer pan. «Tu madre solía hacer exactamente los mismos gestos cuando tenía tu edad». El niño sonreía orgulloso, cubierto de harina hasta las cejas, mientras Nuria observaba la escena con el corazón encogido de emoción. Mientras tanto, en la sala, Mercé y Nuria tenían la conversación pendiente que ambas necesitaban. «Lo siento tanto, hija mía», comenzó Mercé, su voz quebrada por la emoción. «Dejamos que el miedo al qué dirán fuera más fuerte que el amor por nuestra propia hija». Nuria tomó las manos de su madre entre las suyas, notando lo frágiles que se habían vuelto. «También yo he aprendido mucho, mamá», respondió Nuria. «Ser madre me ha enseñado que el amor no tiene que ver con la perfección, sino con la aceptación y el perdón». Las palabras flotaban en el aire como las motas de harina en la cocina de abajo, donde las risas de Marc y Guillem creaban la banda sonora de esta reconciliación. Al caer la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse en las calles de Gracia, la familia Rovira había dado los primeros pasos hacia la sanación.
No todas las heridas podían curarse en un día, pero el amor incondicional de Mark había actuado como un catalizador, permitiendo que el perdón comenzara a fluir como la masa de pan bien trabajada. Los días siguientes al reencuentro marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de la familia Rovira. Mercé, fortalecida por la presencia de su hija y nieto, enfrentaba su tratamiento con renovado optimismo. Las visitas al hospital de Sant Pau se convirtieron en momentos de unión familiar, donde Mark entretenía a su abuela con historias sobre sus aventuras en la pastelería. Guillem, por su parte, comenzó a mostrar un interés especial en la carrera profesional de Nuria. Una tarde, mientras cerraban la panadería, le propuso una idea que había estado madurando. ¿Y si combinamos nuestros conocimientos, la tradición de la panadería Rovira con tus innovaciones en repostería? La propuesta tomó a Nuria por sorpresa, pero la idea de unir el legado familiar con su propia visión comenzó a echar raíces en su mente. La chef Alba, al enterarse de la propuesta, no solo apoyó la idea, sino que ofreció su experiencia para ayudar en la transformación del negocio familiar. Es el momento perfecto para expandir, sugirió durante una de sus reuniones. La panadería tradicional catalana con un toque moderno, eso es lo que busca la gente ahora. Mark se convirtió en el catalizador perfecto para esta transformación. Sus tardes en la panadería con el Avi Guillem se transformaron en sesiones de experimentación culinaria, donde las recetas tradicionales se mezclaban con nuevas ideas. El pequeño, con su delantal siempre puesto, actuaba como juez de las nuevas creaciones, ganándose el título de el catador más joven de Gracia. Mercé, desde su silla junto a la ventana del piso superior, observaba maravillada cómo su familia se reunificaba alrededor del amor por la repostería. Sus momentos de lucidez entre tratamientos los dedicaba a compartir con Nuria las recetas familiares que habían pasado de generación en generación, ahora enriquecidas con las técnicas modernas que su hija había aprendido. La noticia de la colaboración entre Nuria y la panadería Rovira se extendió rápidamente por el barrio. Los vecinos, que habían sido testigos silenciosos del drama familiar años atrás, celebraban ahora esta reconciliación que se materializaba en deliciosos pasteles y panes artesanales. La combinación de las tradicionales cocas de Guillem con los elegantes pasteles de Nuria atraía a clientes de toda Barcelona. Una tarde, mientras Nuria trabajaba en una nueva receta de croissants con chocolate, recibió una llamada inesperada. Era un representante de la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Cataluña. Habían oído hablar de la innovadora fusión que estaba ocurriendo en la panadería Rovira y querían incluirla en un reportaje sobre la renovación de la panadería tradicional catalana. La oportunidad de aparecer en la revista del gremio era más que publicidad. Era un reconocimiento a la valentía de reinventarse sin perder las raíces. Guillem, quien durante años había sido un defensor acérrimo de la tradición, ahora veía con orgullo cómo su hija llevaba el negocio familiar hacia nuevos horizontes. El proceso de renovación de la panadería se convirtió en un proyecto familiar. Mark pasaba horas dibujando nuevos diseños para los escaparates, mientras Mercé, en sus buenos días, se sentaba en la mesa de la cocina a revisar el libro de recetas familiar, añadiendo notas sobre las innovaciones de Nuria. La enfermedad, aunque presente, ya no era el centro de sus vidas, sino un desafío más que enfrentaban unidos. Laia, quien seguía siendo una presencia constante en la vida de Nuria, se maravillaba del cambio que veía en su amiga. «Has construido un puente entre el pasado y el futuro», le dijo una tarde mientras compartían un café en el renovado espacio de la panadería. «Y lo mejor es que lo has hecho sin renunciar a quien eres». La transformación no se limitaba al aspecto comercial. El piso superior de la panadería, hogar de tantos recuerdos, comenzó a llenarse nuevamente de vida. Mark tenía ahora su propio espacio para las tardes que pasaba con sus abuelos, decorado con dibujos de pasteles y panes que él mismo había creado. Las paredes, que antes guardaban silenciosos reproches, ahora resonaban con risas y conversaciones. El éxito de la renovación trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. La demanda creciente de sus productos llevó a la necesidad de ampliar el equipo. Guillem, quien siempre había trabajado solo con Mercé,
ahora se encontraba enseñando los secretos del oficio a jóvenes aprendices, seleccionados cuidadosamente por Nuria. La panadería Rovira se estaba convirtiendo en un puente entre generaciones, donde la tradición y la innovación coexistían en perfecto equilibrio. La primavera había llegado a Barcelona, y con ella una oleada de cambios positivos para la familia Rovira. El tratamiento de Mercè comenzaba a mostrar resultados prometedores, y su energía renovada se reflejaba en la atmósfera de la panadería. Las mañanas volvían a encontrarla en la cocina, supervisando la preparación de las masas mientras compartía historias con su nieto. La renovación de la panadería Rovira se había convertido en el tema de conversación del barrio. La fusión entre lo tradicional y lo moderno atraía tanto a los vecinos de toda la vida como a turistas en busca de experiencias auténticas. El reportaje en la revista del gremio había generado un interés inesperado, y pronto comenzaron a llegar solicitudes para realizar talleres de panadería y repostería. Nuria, inspirada por su propia experiencia en el centro de acogida, propuso una idea innovadora: ofrecer cursos de formación en panadería y repostería para madres jóvenes que buscaban una oportunidad laboral. La sugerencia encontró un apoyo inmediato en sus padres, especialmente en Mercè, quien veía en este proyecto una forma de dar sentido a los errores del pasado. A veces los momentos más oscuros nos preparan para hacer algo significativo, reflexionó Mercè una tarde mientras observaba a Nuria enseñar a un grupo de jóvenes madres los secretos de la masa de croissant. La panadería se había convertido en más que un negocio familiar. Era un espacio de sanación y oportunidades. Marc, ahora convertido en la mascota oficial del establecimiento, disfrutaba especialmente los días de taller. Su naturaleza sociable y su experiencia como catador profesional lo habían transformado en el asistente perfecto. Los clientes sonreían al verlo explicar con seriedad los diferentes tipos de pan, usando el vocabulario técnico que había aprendido de su madre y abuelo. La relación entre Guillem y su nieto se había convertido en algo especial. El abuelo, que una vez había dejado que el orgullo y los prejuicios destruyeran a su familia, ahora encontraba en Marc una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Juntos pasaban horas en el obrador, donde Guillem transmitía a su nieto no solo las técnicas de panadería, sino también las historias familiares que se remontaban a generaciones. Una tarde, mientras preparaban una hornada especial de panelets para la festividad de Todos los Santos, Marc hizo una pregunta que tocó el corazón de todos. «Avi, ¿por qué no vivíamos todos juntos antes?» El silencio que siguió fue roto por Guillem, quien, con lágrimas en los ojos, aprovechó el momento para una lección importante. A veces, Marc, los adultos cometemos errores porque tenemos miedo, pero el amor verdadero nos ayuda a ser valientes y a corregir esos errores. La presencia de Marc había traído consigo una nueva perspectiva sobre el perdón y la reconciliación. Su inocencia y capacidad de amor incondicional habían actuado como un bálsamo para las heridas familiares. A través de sus ojos, los errores del pasado se transformaban en lecciones valiosas sobre el amor, la aceptación y la importancia de la familia. El éxito de los talleres de formación pronto llamó la atención de otras organizaciones sociales de Barcelona. La hermana Clara, quien seguía en contacto cercano con Nuria, comenzó a enviar referencias de jóvenes madres que buscaban una oportunidad de aprendizaje. La panadería Rovira se estaba convirtiendo en un ejemplo de cómo un negocio familiar podía tener un impacto positivo en la comunidad. Mercè, en sus momentos de reflexión, a menudo comentaba cómo la vida había dado un giro completo. De la vergüenza al orgullo, del rechazo al amor, decía mientras observaba a su hija dirigir el negocio con una mezcla de tradición e innovación que ella nunca hubiera imaginado posible. La enfermedad, aunque presente, había perdido su poder para ensombrecer la alegría que ahora llenaba sus días. La chef Alba, quien había sido testigo de toda la transformación, visitaba regularmente la panadería, no solo como mentora, sino como amiga de la familia. «Has creado algo extraordinario aquí», le dijo a Nuria durante una de sus visitas. «No solo has renovado un negocio familiar, has construido un puente entre generaciones y has creado un espacio de esperanza para otros». Las tardes en la panadería Rovira
se habían convertido en un espectáculo de aromas y risas. El sonido de las conversaciones en catalán y castellano se mezclaba con el aroma del pan recién horneado, mientras madres jóvenes aprendían el oficio bajo la tutela de Núria y Guillem. Marc, con su delantal siempre impecable, se movía entre los grupos, ofreciendo palabras de ánimo y sus opiniones expertas sobre cada creación. El otoño había teñido de ocre las calles de Gracia cuando la panadería Rovira recibió una noticia que cambiaría su trayectoria. La Generalitat de Cataluña había seleccionado el establecimiento para representar la renovación de la panadería tradicional en una importante feria gastronómica internacional que se celebraría en el recinto ferial de Montjuïc. La noticia llegó en un momento especialmente significativo. Mercè acababa de recibir resultados positivos de sus últimos análisis y la familia había decidido celebrar ampliando el negocio. El local contiguo a la panadería, que durante años había sido una mercería, estaba disponible, y Guillem había sugerido expandirse para crear un espacio dedicado exclusivamente a los talleres de formación. Núria, quien había demostrado una capacidad extraordinaria para combinar la gestión empresarial con la enseñanza, vio en esta oportunidad la posibilidad de formalizar su programa de formación para madres jóvenes. Con el apoyo de la Asociación de Panaderos y varios programas sociales del ayuntamiento, comenzó a estructurar un curso oficial de panadería y repostería. Marc, ahora con casi 6 años, se había convertido en una parte fundamental del equipo. Su presencia en la panadería había inspirado a Núria a crear una línea especial de productos pensados para los más pequeños. Els pastisses d'en Marc, los pastelitos de Marc, una colección de dulces tradicionales adaptados para el público infantil, se había convertido en un éxito inesperado. La preparación para la feria gastronómica movilizó a toda la familia. Guillem se concentró en perfeccionar las recetas tradicionales que habían sido el fundamento de la panadería durante generaciones. Mercè, entre sesiones de tratamiento, dedicaba sus energías a documentar la historia familiar que se entrelazaba con la evolución del negocio. Núria, por su parte, trabajaba en crear nuevas propuestas que mostraran la fusión perfecta entre tradición e innovación. La chef Alba, quien había seguido de cerca la transformación de la panadería, se ofreció como mentora para el evento. «Lo que han logrado aquí es más que un negocio exitoso», comentó durante una sesión de preparación. Han creado un modelo de empresa familiar que no solo preserva la tradición, sino que también genera impacto social. Los talleres de formación se habían convertido en un referente en Barcelona. Mujeres de diferentes barrios de la ciudad acudían a la panadería Rovira no solo para aprender un oficio, sino para formar parte de una comunidad. Laia, quien ahora dirigía su propio café en el Born, a menudo enviaba a sus empleadas a formarse con Núria. El proceso de expansión física del negocio se convirtió en un proyecto comunitario. Los vecinos del barrio, que habían sido testigos de toda la historia familiar, se ofrecieron voluntarios para ayudar en la renovación del local. Las paredes se llenaron de fotografías que contaban la historia de la panadería, desde sus inicios hasta la actualidad, incluyendo imágenes de las nuevas generaciones de panaderas formadas allí. Marc observaba todo el proceso con fascinación, haciendo preguntas incesantes sobre cada detalle. Su curiosidad natural lo llevó a crear su propio diario de panadero, donde dibujaba los diferentes tipos de pan y anotaba las recetas con su letra infantil. Este cuaderno, que comenzó como un juego, se convirtió en una herramienta valiosa para conectar con los hijos de las alumnas de los talleres. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de los nuevos hornos en el espacio ampliado, Núria encontró a su padre sentado en un rincón, emocionado. «¿Sabes?», dijo Guillem con voz entrecortada. «Tu abuelo siempre soñó con que la panadería se convirtiera en algo más que un simple negocio. Quería que fuera un lugar donde la gente encontrara no solo pan, sino también esperanza». Las palabras de Guillem resonaron profundamente en Núria, quien comprendió que, sin saberlo, había cumplido el sueño de su abuelo. La noticia de la participación en la feria gastronómica atrajo la atención de varios medios locales.
Un periodista del diario La Vanguardia visitó la panadería para realizar un reportaje sobre la transformación del negocio familiar. Durante la entrevista, Mercé compartió una reflexión que conmovió a todos. A veces los errores más grandes nos llevan a los lugares más hermosos. Esta panadería es la prueba de que el amor y el perdón pueden crear milagros. La Feria Gastronómica Internacional se convirtió en un momento decisivo para la panadería Rovira. El stand, diseñado para reflejar la fusión entre tradición e innovación, atrajo la atención de visitantes de todo el mundo. Marc, vestido con su uniforme de panadero en miniatura, se robó el corazón de los asistentes, mientras explicaba con orgullo la historia de cada producto. Guillem y Núria trabajaron codo a codo durante el evento, demostrando cómo las técnicas tradicionales de panadería catalana podían adaptarse a los gustos contemporáneos sin perder su esencia. Las sesiones de demostración, donde padre e hija elaboraban juntos sus especialidades, se convirtieron en uno de los momentos más esperados de la feria. Mercé, quien había insistido en estar presente a pesar de su condición, observaba todo desde un rincón privilegiado. Su presencia era un testimonio silencioso de la resiliencia familiar. Las fotografías que decoraban el stand contaban una historia de superación y renovación que iba más allá de la simple evolución de un negocio. El programa de formación para madres jóvenes captó especialmente la atención de los medios internacionales. Varias de las alumnas de Núria participaron en la feria, compartiendo sus experiencias y demostrando cómo la panadería les había brindado no solo habilidades profesionales, sino también un sentido de pertenencia y propósito. Durante uno de los días de la feria, un representante de una prestigiosa escuela de gastronomía de París se acercó a Núria con una propuesta tentadora. Querían que compartiera su modelo de formación social en Francia. La oferta incluía la posibilidad de establecer un programa de intercambio entre Barcelona y París, permitiendo que más mujeres pudieran beneficiarse de la iniciativa. La propuesta generó largas conversaciones familiares. Marc, quien había desarrollado un fuerte vínculo con la panadería y sus abuelos, expresó su deseo de mantener viva la tradición familiar. «Podemos ayudar a más personas sin irnos de casa», dijo con la sabiduría simple de un niño, provocando sonrisas emocionadas en toda la familia. La solución llegó en forma de colaboración. La panadería Rovira se convertiría en la sede principal de un programa internacional de formación en panadería social. La experiencia acumulada en Barcelona serviría como modelo para otras ciudades, pero manteniendo sus raíces firmemente plantadas en el barrio de Gracia. El éxito en la feria trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos. La demanda de los productos Rovira se multiplicó y el programa de formación comenzó a recibir solicitudes de todo el país. Guillem, quien una vez había sido reacio al cambio, ahora era el primero en proponer nuevas ideas para expandir el impacto social del negocio. Una tarde, mientras cerraban el stand después de un día particularmente exitoso, Marc sorprendió a todos con una pregunta. «Mamá, cuando sea grande, ¿podré enseñar a hacer pan como tú?» La pregunta provocó lágrimas de emoción en Mercé, quien vio en ese momento cómo el legado familiar se proyectaba hacia el futuro a través de su nieto. La transformación de la panadería Rovira se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Las paredes que una vez fueron testigos de dolor y separación, ahora resonaban con risas y conversaciones en múltiples idiomas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con las historias de superación de las mujeres que encontraban en la panadería un nuevo comienzo. El regreso a la rutina diaria después de la feria trajo consigo una sensación de renovado propósito. La familia había encontrado su equilibrio perfecto entre mantener la tradición y abrazar el cambio. Guillem y Mercé, observando cómo su hija dirigía el negocio con una mezcla de profesionalismo y compasión, sentían un orgullo que trascendía cualquier éxito comercial. Marc continuaba siendo el corazón de la panadería, su presencia un recordatorio constante de cómo el amor incondicional puede transformar las circunstancias más difíciles en oportunidades de crecimiento. Sus tardes con los abuelos, aprendiendo los secretos del oficio y escuchando historias familiares,
se habían convertido en momentos preciosos que tejían el pasado con el futuro. La expansión del programa de formación de la panadería Rovira había traído consigo una nueva energía al barrio de Gracia, Río de Minas. El local ampliado bullía de actividad desde el amanecer, cuando Guillem comenzaba a preparar las primeras jornadas hasta el atardecer, cuando las últimas alumnas terminaban sus prácticas bajo la atenta supervisión de Nuria. Mercé, cuya salud había mejorado significativamente, había encontrado su lugar como mentora de las jóvenes madres que llegaban al programa. Su experiencia personal, transformada por el tiempo y la reconciliación, se había convertido en una fuente de inspiración para muchas mujeres que enfrentaban sus propios desafíos. Una mañana especial, mientras el sol de primavera iluminaba las calles empedradas del barrio, la panadería recibió una visita inesperada. La germana Montserrat, acompañada por la hermana Clara, llegó con una propuesta que conmovería a toda la familia. Querían organizar una celebración especial para conmemorar el 5º aniversario de la reconciliación familiar. La idea rápidamente tomó forma. La celebración no sería solo una fiesta familiar, sino un evento comunitario que reuniría a todas las personas que habían formado parte de esta historia de transformación. Las alumnas del programa, tanto actuales como graduadas, las familias del barrio, los mentores y amigos que habían apoyado el proyecto desde sus inicios, todos tendrían un lugar en esta celebración. Mark, quien había heredado el talento organizativo de su madre, se involucró completamente en los preparativos. Con la ayuda de su abuelo, diseñó un menú especial que incluía los panes y pasteles más emblemáticos de la panadería, cada uno con una historia particular que contar. La chef Alba propuso que la celebración incluyera una demostración especial donde las graduadas del programa presentarían sus propias creaciones. La idea era mostrar cómo el legado de la panadería Rovira se había multiplicado, creando nuevas oportunidades y transformando vidas más allá de sus paredes. Laia, quien había sido testigo de toda la evolución, se encargó de coordinar con otras empresas del barrio para que la celebración se extendiera por las calles de Gracia. Los vecinos respondieron con entusiasmo, ofreciendo sus espacios y recursos para crear un verdadero festival comunitario. Durante los preparativos, Nuria encontró un antiguo álbum de fotos en el desván de la panadería. Las imágenes, que capturaban momentos de su propia infancia en el negocio familiar, la inspiraron a crear una exposición que mostraría la evolución no solo de la panadería, sino de todas las vidas que se habían entrelazado con ella. Guillem, observando el entusiasmo general, decidió compartir un secreto que había guardado durante años. En el sótano de la panadería, conservaba cuidadosamente guardadas todas las recetas originales de su padre y su abuelo. Era el momento, decidió, de compartir este tesoro familiar no solo con Nuria y Mark, sino con todas las personas que ahora formaban parte de la familia extendida de la panadería Rovira. La noticia de la celebración llegó hasta las autoridades locales, quienes vieron en este evento una oportunidad para reconocer el impacto social del proyecto. El Ayuntamiento de Barcelona decidió otorgar a la panadería Rovira un reconocimiento especial por su contribución a la comunidad y su papel en la preservación y renovación de las tradiciones gastronómicas catalanas. Mercé, sentada en su lugar favorito junto a la ventana del obrador, reflexionaba sobre cómo los acontecimientos más dolorosos de la vida podían transformarse en bendiciones cuando el amor y el perdón abrían el camino. La enfermedad que inicialmente había parecido una maldición se había convertido en el catalizador para la sanación familiar. Mark, mientras tanto, había comenzado a escribir su propia versión de la historia familiar en un cuaderno especial que la germana Montserrat le había regalado. Sus palabras, simples pero profundas, capturaban la esencia de la transformación. En nuestra panadería no solo hacemos pan, hacemos familia, hacemos amigos y hacemos que los sueños se horneen hasta estar listos. El día de la celebración amaneció con el cielo típicamente azul de Barcelona. Las calles del barrio de Gracia se habían transformado en un festivo escenario donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las flores que decoraban cada rincón. La panadería Rovira, epicentro de la celebración,
resplandecía con una renovada vitalidad. Desde primera hora, las alumnas del programa de formación, vestidas con sus uniformes blancos, comenzaron a preparar las especialidades que presentarían durante el evento. Cada una había elegido una receta que representaba su propia historia de superación, fusionando las técnicas tradicionales aprendidas de Guillem con las innovaciones inspiradas por Nuria. Mark, ataviado con un traje especial diseñado para la ocasión, se movía entre los invitados como un pequeño anfitrión experto, compartiendo historias sobre cada pan y pastel expuesto. Su naturalidad y carisma hacían sonreír incluso a los representantes más serios del ayuntamiento, que habían acudido para la entrega del reconocimiento oficial. La ceremonia principal comenzó al mediodía, con un emotivo discurso de Mercé que sorprendió a todos. Con voz clara y firme, compartió cómo el amor incondicional de su nieto había sido la llave que abrió las puertas del perdón y la reconciliación. En esta panadería, dijo, hemos aprendido que la verdadera receta de la felicidad incluye ingredientes inesperados, errores que nos hacen crecer, perdón que nos libera y amor que nos transforma. Guillem, al recibir el reconocimiento del ayuntamiento, dedicó el premio a todas las jóvenes madres que habían encontrado en la panadería Rovira una segunda oportunidad. Su voz, normalmente firme, se quebró al mencionar cómo su propia hija le había enseñado el verdadero significado de la fortaleza y la dignidad. La exposición fotográfica organizada por Nuria se convirtió en uno de los momentos más emotivos del día. Las imágenes, que recorrían la historia de la panadería desde sus inicios hasta la actualidad, incluían no solo momentos felices, sino también aquellos difíciles que habían forjado el carácter de la familia. Una fotografía en particular capturó la atención de todos. Mostraba a Nuria adolescente en su primer día en el centro de acogida, junto a una imagen actual de ella enseñando a otras jóvenes madres. La chef Alba, quien había sido testigo y parte fundamental de esta transformación, presentó una sorpresa especial. Un libro de recetas que recopilaba no solo las especialidades de la panadería Rovira, sino también las historias de todas las mujeres que habían pasado por el programa de formación. Este libro, explicó, es un testimonio de cómo la gastronomía puede ser un vehículo de cambio social. A media tarde, cuando la celebración estaba en su apogeo, Laia reunió a todos en la plaza frente a la panadería para una fotografía grupal. La imagen capturaría algo más que un momento festivo. Sería el retrato de una comunidad unida por el amor, la perseverancia y la esperanza. Mark, sentado entre sus abuelos mientras observaban el bullicio de la celebración, expresó un pensamiento que conmovió a todos los presentes. Nuestra panadería es como una receta mágica, Abby. Cada persona que entra añade un ingrediente especial, y juntos creamos algo maravilloso. La noche cayó sobre Barcelona, pero la celebración continuaba. Las luces de la panadería Rovira brillaban como un faro de esperanza en el barrio de Gracia. Nuria, contemplando la escena desde el balcón del primer piso, sentía una profunda gratitud por el camino recorrido. Su historia, que había comenzado con lágrimas y rechazo, se había transformado en un testimonio de resiliencia y amor incondicional. El futuro se presentaba lleno de posibilidades. El programa de formación seguiría creciendo, llevando esperanza a más mujeres. La panadería continuaría siendo un punto de encuentro donde las tradiciones se renovaban y las segundas oportunidades florecían. Y Mark, heredero de este legado de amor y perseverancia, ya soñaba con sus propias innovaciones para el negocio familiar. Mientras las últimas notas de una sardana tradicional flotaban en el aire nocturno, Nuria abrazó a su hijo y miró hacia las estrellas que brillaban sobre Barcelona. El círculo se había cerrado, pero no era un final, sino un nuevo comienzo. La historia de la panadería Rovira continuaría escribiéndose página a página, hornada a hornada, con el amor como ingrediente principal de cada nueva receta.